Buenas noches, licenciado. Sí, dígame. Mire, con una consulta, yo estaba viendo que el fin de semana usted mencionó algunos grupos, sin embargo, no mencionó a mi grupo. Ujú. Entonces quería ver qué nos va a asignar o cómo va a ser el proceso o qué, ¿verdad? Pero yo ya, ¿cuál es tu grupo, perdona? No nos puso número ni nada, Creo ¿verdad? que es el número, espérame. Yo designé trabajos para 18 grupos. Uno donde está Vicenta Beatriz, que es el uno. El dos, que es donde está Sergio Y Giovanni este se La. publicó hasta el grupo número 12. No, les ¿Entrar? mandé al privado a cada uno les mandé, porque ya estaba un poco cansado que estaba terminando de pasar las notas de ustedes. Ya les asigné, espérate, ahorita te voy a decir, porque sí tengo aquí anotado. Precisamente anoté todos los. Gladys Annelies Pardo, que es el grupo 13. Erika Vanessa Alonso Miranda, que es el grupo 14. Claudia Lorena Álvarez, el 15. Ari Valdés Lemus, que es el 16. Alexis Aarón Moreno Fuentes es el 17. Y hoy que me escribió, no me recuerdo quién fue, ahorita no tengo, creo que era el número 18 o algo así, fue lo que había distribuido de acuerdo a los grupos que conforme fueron mandándome al Classroom, les fui respondiendo ahí en un mensaje. Revisen sus mensajes que tienen ahí y se van a dar cuenta que ahí aparecen todos. A todos les asigné Ya, el ya trabajo. aparece. Muchas gracias, licenciado. Ok. A ver, Vania. Buenas noches, licenciado. Solo es una pequeña consulta, licenciado. Fíjese Ajá. que con respecto a la certificación de que nosotros asistimos a, No, certificación no es constancia. perdón, Es muy. sí, constancia Ajá. de que nosotros asistimos a los centros. Uh-huh. Fíjese que le comento, en mi grupo hay 4 personas que son pasantes de los juzgados de trabajo. Uh-huh. En la zona 10, ¿eso puede contar como una constancia o es necesario que todo el grupo No, lo llegue? que necesito yo es que en el lugar donde fueron a pedir el expediente y lo tuvieron a la vista para poder elaborar su trabajo, pues que les den una constancia de que efectivamente fueron a pedir ese expediente ahí, pues, ¿verdad? Si Ah, no, yo les digo, invéntense los datos, pues, lo que tienen claro, que hacer ustedes, y ahí es donde, miren, ustedes como estudiantes y futuros abogados deben de tener imaginación, pero en cuanto a cambiar los nombres. No así en cuanto a lo demás, porque si no, entonces no, las prestaciones que les estoy, dependiendo del trabajo que a cada uno le correspondió, pues eso obvio lo tienen que sacar de un expediente, pues, ¿verdad? claro. Uh-huh. Ah, está bien, perfecto, Ok, licenciado. a Muchas ver, gracias. José también creo que quiere preguntar algo, ¿no? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas Fíjese noches. que mi tema es respecto a la nota, pero no sé si lo podemos hablar ahorita. Sí, háblelo, no tenga pena. Gracias. Es que fíjese, licenciado, que yo me examiné el día del examen, ¿verdad? O sea, normal, pero fíjese Uh-huh. que mi nota me aparece en SP, Uh-huh. entonces no sé cómo si me podría apoyar, licenciado, de alguna forma. Fíjese que algunos compañeros tenemos el mismo inconveniente. Qué raro, tal vez ustedes no están asignados a la clase, porque yo les asigné a todos los que Fíjese, se sí, examinaron. Tengo la lista de los que se examinaron. Le mandé un mensaje precisamente de las personas que aparecen ahí y que no tienen número de carnet. Yo no puedo saberlos, pues. Perdónenme, pero algunos ni siquiera el nombre pusieron. Yo no soy mago, pues, para saber los nombres o los números de carnet de cada uno. Hubo una compañera que se sometió a examinar ahí y después resultó, me equivoqué, no era aquí donde me tenía que examinar. Entonces, ahí está el examen, ahí puse el. sí, licenciado, fíjese que yo llené asistencia y sí estoy asignado a la sección I porque en todas las demás notas, ¿verdad? No tuve inconveniente y revisé justamente hoy también en la asignación Ujú, y sí estoy asignado a su sección. correcto. Entonces, Entonces, de repente usted no le puso número de carnet, entonces yo cómo voy a saberlo, pues, y yo tampoco me voy a dar a la tarea de andar buscando qué número le corresponde de carnet, porque yo creo que ya estamos suficientemente grandes, pues. Eh, Ustedes aprendan a examinarse, lean las instrucciones que se les dan.
Yo acepto pues que todavía, que no hayan firmado porque al final decía firma. Sí, Pues está está bien, pues firme. no firmaron, pero sí sí consignaron el nombre y el número de carnet para yo poder identificar y poderles consignar una nota, pero yo no voy a poner una nota a B, C, D, si no sé si realmente a ellos les corresponde, pues. En el caso usted me dice, mire, es que yo soy, sí, pero en los exámenes que tengo ahí yo, no sé si es usted la persona o no tiene un número de carnet. Precisamente por eso se le asigna a cada alumno un número de carnet, pues. O sea, eso no me lo invento yo. Sí, licenciado. ¿Cómo voy a saber yo o establecer que efectivamente ese es su examen? Si no tiene un número de carnet, pues. Y yo por eso subí los nombres de las personas ¿cómo se llama? De las que aparecen, pues, pero, y que no aparece el número de carnet. Pero de los demás que no tienen nombre ni número de carnet, entonces, ¿cómo le voy a asignar una nota a alguien? Le pregunto. Sí, licenciado, yo comprendo esa parte. Fíjese que yo recuerdo pues que sí llené los datos, ¿verdad? Entonces, justamente yo revisando los chats que usted escribió el viernes, vi que habían 5 exámenes así. Ujú, Entonces, yo no sé si a lo mejor de repente el mío se encuentra así. Fíjese que lo que tengo 100% seguro es que firmé el examen, ¿verdad? Y que firmé ujú. asistencia y que lo entregué. Entonces, yo no sé, licenciado, si se podría pedir con usted tal vez alguna revisión o algo así para verificar entre esos exámenes que usted mencionaba que no tenían nombre. Pues le digo, pues yo, No sé, como le no podía repito, de yo esa forma. tengo los exámenes ahí de las personas y por eso lo consigné ahí, pues porque le digo, yo no, mi idea no es perjudicar a nadie, pues porque por eso lo hice ver y lo puse ahí para que ustedes se enteraran y que las personas que tuvieran ese tipo de problema, pues eh, lo manifestaran. Pero yo no le puedo asignar una nota si no sé cuál es su examen, pues. ¿Me explico? Licenciado, entonces en este caso no, ¿qué procedería, licenciado? Si quiere, déjeme que terminemos la clase y luego voy a revisar yo, porque aquí tengo los exámenes precisamente por ese motivo. Yo sabía que por ahí iban a, a preguntar sobre ese tema, entonces déjeme que termine yo la clase y yo con mucho gusto le puedo Está bien, arreglar, ¿sí? licenciado, yo Ok, espero, muchas gracias. bueno. ¿Sí, Vicenta? Buenas noches, licenciado. Yo también tuve el mismo No le inconveniente. escucho, no le escucho, Vicente. ¿Le escuchan ustedes? No le, No se le no se escucha. escucha. Vicenta, tenés bloqueado tu audio. Buenas noches, licenciado. ¿Sí me Sí, escucha? sí, Nancy, dígame. Dígame, Nancy, ¿qué le puedo servir? Muy buenas noches, licenciado. Ujú, Fíjese que, bueno, mis compañeros del grupo están manifestando que nosotros éramos el grupo número 17. ujú, Yo le hice la salvedad el día sábado en ujú, la tarde a su WhatsApp privado. ujú. Entonces, solamente era para confirmar que sí estamos dentro de los listados que usted está manejando, licenciado. Correcto. Ujú. Muchas gracias. Bueno, sí, Vicenta, dígame, ¿qué es lo que quería preguntarnos? Vicenta Beatriz Ishkoy, sigue desconectada entonces. Bueno, ya no hay más preguntas con relación al trabajo, ¿verdad? Sí, María. Buenas noches, licenciado. Disculpe si me pregunta, redondea mucho la información que usted nos ha dado. Solo quisiera preguntarle si a la visita tenemos que ir todos o solo podría ir un integrante. Esa ya es decisión cómo lo van a hacer ustedes. Lo que sí necesito es que ustedes acrediten que asistieron al juzgado o a la sala, dependiendo el aspecto que fueron a preguntar, para establecer que efectivamente fueron, pues, si fue A, si fue B, si fue C, ustedes distribuyen el trabajo de la mejor manera que ustedes corresponden. Yo sé que todos, por cuestiones de trabajo o qué sé yo, no pueden ir a la vez. Lo ideal sería que todos fueran, pero eso ya es, como digo, ya es aprendizaje de parte de ustedes, pues, o no sé cómo le podrían llamar,
Lo ideal sería eso, pero si no pueden ir todos, pues tampoco, yo no los puedo obligar a que vayan todos, sino que me acrediten que efectivamente fueron a solicitar el expediente, lo tuvieron a la vista y de ahí sacaron el trabajo, ¿verdad? Eso es en sí. Le agradezco mucho, De hecho, licenciado. traten de buscar un expediente que ya esté terminado para que no tengan mayor problemas que le van a decir, pero miren, ustedes no son parte dentro del proceso. Entonces, la misma ley del organismo judicial permite que puedan ustedes solicitar una copia certificada al juzgado que corresponda, pero de los expedientes que ya están terminados o fenecidos, pues, ¿verdad? Les hago ver esto para que ustedes también pues tengan esa facilidad de poder solicitarlo, pues, pero lo pueden hacer por escrito. Si tienen el acceso directamente con el secretario o con alguna persona que ustedes puedan conocer, porque siempre conoce alguno en los tribunales uno o algún compañero que trabaje o que haga pasantía, pues creo que se les facilita más, ¿verdad? No sé si responde a lo que me preguntó. Sí, Vicenta, ahora qué es lo que quiere Buenas preguntar. noches, licenciado. Si es que no, ahorita estoy en mi teléfono. Fíjese que con respecto a las notas, a mí también me aparece que no me presenté, Ujú, pero yo fui la alumna que después de entregar su evaluación le dije de que se me olvidó poner mis datos. ujú. Usted sí puso, ¿qué datos son los que puso usted? Yo firmé el examen y mi firma pues consta, es la misma que tengo en el DPI, ¿Y firmé le la puso nombre asistencia. al examen? No, licenciado, eso es el Y error. Creo entonces, que le hablé a usted después de sí, finalizar. o sea, yo entiendo, usted me pudo haber Ajá. hablado. El problema es que si yo no tengo el número de carnet y el nombre, o sea, ¿cómo le voy a asignar una nota a un examen? Le pregunto. Yo no soy calígrafo para establecer si la firma esa que dice usted que le puso, o sea, yo no sé ni cuál es su firma para poder establecer si efectivamente ese es su examen, pues. Por eso yo Ujú. Adicional a eso, tuve que ponerles esa información porque me aparecieron esos exámenes que no tenían nombre ni número de carnet. Algunos otros tenían nombre, pero no tenían número de carnet. Entonces yo le digo, la verdad que es bastante complicado poner una nota así. Comprendo, Pero, licenciado. ¿Eso se podría aprobar con el número, con el DPI, ya que es la misma firma? eh, al igual que le dije a su compañero, no sé, tal vez usted no escuchó, voy Ujú. a terminar la clase y vamos a ver qué, porque aquí tengo los exámenes no Perfecto, sé. licenciado. Disculpe, Y muchas gracias. oportunamente, pues vamos a ver de qué manera podemos establecer la identidad de cada uno de ustedes y que Muy realmente ese bien, sea su examen, pues. muy bien, El- licenciado. Ujú, Gracias. ok. Disculpe. Sí, Cristian, dígame. Licenciado, muy buenas noches. Buenas Con una noches. pequeña consulta. Dígame. Si yo tengo a la mano oficinas jurídicas de familiares y amigos, ¿puedo conseguir ahí o necesariamente tengo que ir al juzgado? Sí, obligadamente tiene que ir al juzgado. Ok, ok. Sí. Muchas Es que miren, la gracias. idea es que ustedes conozcan los juzgados de trabajo y previsión social. Ok, O sea, fácil me hubiera dicho, miren, pues, abóquense con un abogado, pues, y que les dé un expediente. Pero yo lo que necesito es que ustedes conozcan los tribunales, porque creo que muchos de ustedes no conocen los tribunales. yo sí lo conozco. Bueno, será la excepción a la regla, pero le aseguro que de los 197 alumnos que hay inscritos conmigo, si al caso, unos 15 conocen los tribunales aunque algunos de ustedes pueden conocerles de otra forma, pues, ¿verdad? Ya sea porque demandaron o porque los demandaron o qué sé yo, ¿verdad? Sí, gracias, Lick. Entonces, bueno, sí, Carlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. No únicamente para informarle que yo igual había tenido el mismo problema con mi examen, pero mejor esperaré a que finalice la clase para así no interrumpir. Ok. Entonces yo creo que ahí está aclarado el panorama, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar el día de hoy con la clase Fíjense que, Carlos, en la clase, en el último día que tuvimos a través de vía Zoom y hoy que por cuestiones de la orden que emitió y que se la subí también para que se conectaran, decidieron de parte de la
las autoridades que el día de hoy las clases fueran también de manera virtual, tanto el día de hoy como el día miércoles. Entonces, por eso es que estamos conectados hoy, no, porque hoy tocaba en vía presencial la clase de acuerdo al calendario que teníamos, pero algún incidente hubo y creo que por eso es que se decidió que el día de hoy diéramos la clase de manera virtual y al igual que el día miércoles, ¿verdad? De acuerdo a la información que les trasladé, que nos hicieron llegar a nosotros de parte de la coordinación. Así que no les vaya a extrañar o vayan a decir después de que no se les dio clase de manera presencial, ¿no? Existe una justificación del por qué estamos el día de hoy conectados a través de la plataforma vía Zoom. En ese orden de ideas, pues vamos a continuar con la clase el día de hoy. Entonces, estuvimos viendo también que el tema de las excepciones, ¿verdad? En sí, el tema de la demanda. La demanda ordinaria de por sí tiene que cumplir ciertas formalidades para que sea admitida a trámite, porque inclusive el juez de oficio tiene la facultad de oficio repeler en el sentido de ponerle un previo a esa demanda si no cumple los requisitos que la ley establece. Como consecuencia de eso, pues puede hacer que en el ínterin de que el juez haya admitido la demanda, no obsta que la parte demandada, o sea, la parte patronal, pueda plantear alguna de las excepciones que establece la ley, como por ejemplo la excepción de incompetencia, la falta de capacidad legal, la falta de personería, la falta de la litispendencia propiamente, la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que está sujeta la acción intentada. También está la demanda defectuosa, la división y orden y exclusión. Como consecuencia, ¿cuál es el trámite de las famosas excepciones? Si se recordarán, en el artículo 135 del Código Procesal Civil y Mercantil establece cuál es el trámite de esas excepciones, que dice de los incidentes, que es lo que ustedes normalmente han escuchado a través del proceso civil que están llevando, creo que están llevando Procesal Civil 1, específicamente en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? También han escuchado que, además de las excepciones previas o dilatorias, como se les denomina, también existen las excepciones perentorias y algunos doctrinariamente denominan excepciones mixtas, que son las que nacen posterior a las excepciones previas y a las excepciones perentorias. Es decir, que esas surgen como consecuencia de ya haber contestado la demanda y en el desarrollo de la fase del proceso, pues la parte demandada puede plantearlas, ¿verdad? Entonces, dentro de esas están la excepción de pago, prescripción, transacción, que son las que normalmente se interponen cuando se da ese tipo de excepciones mixtas que se denominan, que también están denominadas como excepciones perentorias. ¿Por qué las encontramos clasificadas en ese mismo orden de ideas? ¿Por qué? Porque además de que pueden ser excepciones previas, también pueden plantearse como excepciones perentorias y como excepciones mixtas. Lo que pasa es que pero eso, las excepciones mixtas, como les explicaba, solo es a través de la doctrina, como excepciones, ¿verdad? De las que se puedan plantear. Entonces, deben de tener mucho cuidado, especialmente los que les tocó desarrollar ese tipo de trabajo que se les asignó para al momento de interponerlo. Por eso es la importancia que vayan ustedes al juzgado y que puedan obtener una copia o tomar nota de las partes conducentes de cómo se plantea esa excepción o esas excepciones para que ustedes se formen un mejor criterio. No es lo mismo la teoría que la práctica. Muchas veces confundimos y pensamos que como la excepción previa se plantea así, pues también la perentoria. No. Fíjense que una de las condiciones que
que establece la ley que para poder interponer excepciones previas o dilatorias, tiene que hacerlo al momento de contestar la demanda en materia laboral. Y algo adicional, también ahí si tiene excepciones perentorias que presentar, ahí mismo tiene que presentarlas. Es decir, que en un solo escrito tiene que presentar las excepciones previas, la contestación de la demanda y las excepciones perentorias si existieren. Ahora bien, si no van a plantear excepciones previas o dilatorias, pues solo se pueden concretar a asumir alguna de las actitudes que la misma ley establece para poder oponerse o contestar la demanda que le ha sido notificada por parte del órgano jurisdiccional. Entonces sí deben de ser bien cuidadosos, pero para eso necesitamos taxativamente leer la ley, porque de lo contrario no las vamos a entender. ¿Tienen ahí a la mano su código procesal, su código de trabajo? ¿Lo tienen a la mano? Les pregunto, esperaría yo que sí, porque hoy están en su casa. Sí, licenciado. Bueno, los que están en su casa, Y licenciado, sí, aquí estamos. ¿verdad? Si lo tienen a la mano, pues sáquenlo. ¿Por qué? Porque si no, no van a entender, ni solo con la explicación que yo les voy a dar, no lo van a entender. Porque en el momento que yo lo diga, ustedes van a, sí, así es, pero ya a la hora de someterlo a la práctica van a sentir distinto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la teoría que la práctica, ¿verdad? Se lo digo por experiencia. Fíjense que en el artículo 321 dice principios del procedimiento laboral. ¿Por qué la importancia de que un inicio que empezamos el curso, empezamos a hablar de lo que es el derecho procesal del trabajo y por qué empezamos a conocer o a mencionar los principios que informan al derecho procesal del trabajo? Porque esos principios que ya vimos, pues ahora los tenemos que someter a la práctica a través de el proceso ordinario laboral. Vamos a conocer por qué es tutelar, por qué es de oficio, por qué es escrito, por qué es oral. O sea, todos esos principios son los que tenemos que poner en el engranaje para poder ese juicio ordinario podamos conocerlo y entenderlo, porque si no, no vamos a poder entender en sí el juicio ordinario. ¿Por qué? Por el principio dispositivo. Eso es bien importante porque vencido una etapa, no, lo concerniente es que continúe a la siguiente etapa. Entonces no podemos retrotraernos a etapas ya precluidas, porque si no, entonces se nos viene un problema y el juez nos va a resolver que no ha lugar a lo planteado porque ya precluyó el derecho para poderlo plantear. No podemos venir a contestar la demanda, interponer excepciones perentorias y luego, posteriormente a eso, vengamos a plantear excepciones previas o dilatorias. Y el juez con justa razón va a resolverles, no da lugar a la admisión de las excepciones previas o dilatorias en virtud que ya precluyó su derecho, ¿verdad? Porque la misma ley establece que vencido un plazo se tiene que pasar a la etapa siguiente. Y si la primera etapa que el juez al admitir a trámite dijo que citaba a las partes para la comparecencia a juicio oral laboral, entonces la primera etapa que van a tener es que el juez va a pedir la identificación de los sujetos procesales, tanto de la parte actora como de la parte demandada, si vienen auxiliados por abogado o bien si vienen auxiliados por ¿quiénes pueden auxiliar al trabajador? A ver, Gustavo. ¿O quién le puede ayudar allá a Gustavo? A ver, Ari. Buenas noches, licenciado. Buenas ¿Podría noches. ser un personero del sindicato? Correcto. ¿Quién más? Un abogado. ¿Perdón? Un abogado y alguien con mandato. Ajá, sí, está bien, pero ¿quién más adicionalmente? Los estudiantes de Derecho. Así es, muy bien, Estudiante Abner. de Eso, Derecho. exacto, eso es precisamente, ven, ahora se dan cuenta por qué la importancia de conocer esos principios tan importantes que
Ahora en la práctica ya tenemos que aplicarlos, pero no podíamos entrar al juicio ordinario directamente si no conocían esos principios, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia del por qué. Si ustedes se dan cuenta del examen que se les hizo, la verdad les digo, era un examen sencillo. ¿Por qué? Era solo sobre los principios del derecho procesal del trabajo. Si no estudiaron o no los estudiaron, ahí las consecuencias, ¿verdad? Pero no es mi culpa. Yo los expliqué, los vimos y seguimos hablando de ellos, precisamente ¿por qué? Porque si ustedes no los conocen y no los estudian y no los ponen en práctica, obvio, no van a saber ni de qué les están hablando, ¿verdad? Si yo les digo, miren, el juez les rechazó esa demanda porque no llenan los requisitos de todo escrito inicial, ¿qué pasa? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué principio estamos hablando? A ver, Gladys. No, ya apagó su teléfono. No, perdón, es que iba a poner el audio. ¿Será que podría repetir la pregunta? Disculpe. Si el juez le pone un previo a su demanda, la demanda que usted presentó, ¿de qué principio estamos hablando dentro del derecho laboral? Es este principio, ay, no me recuerdo el nombre, pero que lleva los pasos en orden. No, No. no. A ver, Henry Alexander. Dígame, licenciado. No puso atención a lo que pregunté, ¿eh? Sí, de cuando el juez le pone una... Perdón, le pone que le rechaza la demanda por algún dato que no está correcto. No, si le rechaza la demanda, es que miren, ese es algo bien importante que deben de conocer y saber. El juez no se las va a rechazar, les va a poner previos. Pero ¿de qué principio estamos hablando? A ver, Marco Antonio, ¿nos puede ilustrar usted con relación a ese principio? No está Marco Antonio. A ver, Randy, a ver, díganos. No sé si es correcto el principio de impulso procesal, porque si no hay... ¿Procesal de qué? Del impulso procesal de oficio. Eso, ese. ¿Se dan cuenta que sí, ya hemos hablado de él? Porque es una facultad que la ley le otorga precisamente por la tutelaridad del derecho del trabajo. ¿Hemos hablado del principio de tutelaridad, sí o no? ¿Lo hemos mencionado, sí o no? Entonces, Randy efectivamente dijo, pues el principio procesal de oficio, porque el juez tiene la facultad de ponerle un previo, no de rechazárselo, le ponerle un previo a efecto de que cumpla con la omisión que la parte actora tiene en su memorial o escrito inicial de demanda. ¿Para qué? Para que no venga el demandado y le venga a plantear una demanda defectuosa, ¿verdad? O le venga a plantear, obvio, lo puede hacer, pero ya le va a facultar al juez para podérsela rechazar porque de acuerdo a la ley llena los requisitos de todo escrito inicial, ¿verdad? Es que, miren, ese es un juego de ¿cómo se llama?, de palabras y por eso lo debemos de conocer. Pero si no los conocemos los principios, entonces vamos a encontrarnos en un punto que, ¿y qué principio es? ¿Y de qué está hablando? ¿Verdad? Así como hizo Henry Alexander, que no sabía ni qué él estaba preguntando, ¿verdad? Entonces, es ahí la importancia del por qué debemos de conocer los principios, ¿verdad? Fíjense que dentro de las formalidades que tenemos, en el caso de ustedes, como estudiantes, deben saber que existen las notificaciones, así como se les notifica a ustedes las notas, se les notifica la fecha de examen, se les notifica los exámenes de retrasadas, etcétera.
Pues lo mismo pasa en el artículo 327. Dice que toda notificación, o sea, las formalidades de las notificaciones deben de hacerse personalmente por los estrados del tribunal y por el libro de copias. E inclusive por ahí algunos hablan también del boletín del organismo judicial. Yo en lo personal les digo, no he tenido la oportunidad de ver ese famoso boletín, por eso me atrevo a decirlo. Y dice que en la notificación no se admitirán razonamientos ni interposición de recursos a menos que en otra ley o en la resolución se disponga otra cosa. Y entonces, luego el 328 dice que se debe notificar personalmente. Y pues nos menciona la demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto. Cualquier asunto tiene que notificarse a los sujetos procesales. ¿Qué pasa si no se le notifica a los sujetos procesales la resolución que se emitió? A ver, Jimmy, Javier, ¿qué me puede decir al respecto? ¿Me podría repetir la pregunta? Disculpe. No está poniendo atención por lo que veo, ¿verdad? Lo que pasa es que tengo mala señal, licenciado. No puede ser que todos tengan mala la señal. Les aseguro que le pregunto a cualquier otro, me dice, no le escuché, no tengo buena señal. Miren, si el hecho que hoy estemos dando la clase vía Zoom no quiere decir que ustedes se distraigan en otro tipo de cuestiones y no pongan atención a lo que se está impartiendo el día de hoy. Y he notado con bastante ligereza, yo no he sido riguroso en cuanto a ese aspecto. Ustedes deben de tener su cámara encendida, no apagada como la mantienen ustedes. Esas son las normas que tenemos dentro del reglamento para impartir las clases de manera virtual. Que yo no sea exigente en ese sentido, eso no quiere decir que tampoco no estén poniendo atención con lo que yo esté preguntando o con lo que esté la clase magistral que se les está dando a través de esta plataforma, ¿verdad? Sí les ruego, por favor, a todos, pongan atención, porque después las consecuencias las miran en los resultados de los exámenes, ¿verdad? Y miren, a mí no me engañan, en serio, a mí no me... Se engañan ustedes mismos y el daño ustedes mismos se lo hacen. ¿Por qué? Después tienen dudas, después tienen interrogantes, después tienen, les digo, un montón de cuestiones que se les viene. ¿Por qué? Porque no ponen atención cuando se está dando una clase magistral. Se distraen en otro tipo de cuestiones y lo que menos hacen es poner atención a la clase, ¿verdad? Así que les ruego, por favor, un llamado de atención para todos, sin excepción, ¿verdad? Sí, lo que les preguntaba y era lo que estábamos mencionando es las notificaciones. ¿Por qué es importante que se le notifique la demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier proceso? La pregunta es, ¿por qué es necesario notificarle a los sujetos procesales las resoluciones que emite el tribunal o el juzgado? A ver, Ari, creo que levantó la mano. Porque se le estaría violentando el derecho de defensa, licenciado. ¿Será que solo el derecho de defensa? ¿Del debido proceso también, licenciado? Los dos principios estarían violentándose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho de defensa, porque si no, no se da el contradictorio y la otra parte no va a saber en qué fase está el proceso. Y el debido proceso, ¿por qué? Porque si no se le notifica, entonces hay una violación al artículo 327 y 328 del Código de Trabajo. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia del por qué conocer los principios del derecho del trabajo? Volvemos otra vez al punto. Y vayamos un poquito más allá. Estamos viendo también el tema en materia constitucional. ¿Por qué? Porque en la Constitución política están consagrados esos principios de el derecho de defensa, el debido proceso, así como tenemos el derecho tutelar, también tenemos el derecho a la publicidad. ¿Sí? Entonces, miren cómo se hace la integración de las leyes. Entonces, por eso la importancia que los conozcamos, ¿verdad?
Luego de la notificación de la primera audiencia, el juez inmediatamente va a venir a las partes para que concilien, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de arreglo. Si no se puede a través de la vía de la conciliación, pues entonces ya viene la etapa siguiente. ¿Y cuál sería la etapa siguiente, Cindy Carolina? Cindy Carolina la 1, Cindy Carolina las 2 y Cindy Carolina las 3 no está. Vamos a ver, Delfina, que usted es la que está conectada ahí. Delfina. Sí, licenciado. ¿Escuchó lo que pregunté, no? Sí. ¿Qué fue lo que pregunté? Y ahorita le digo. Lo acabo de estar diciendo y volvemos a caer en el mismo círculo vicioso. No, eso no puede ser. A ver, Gladys, a ver, díganos usted qué fue lo que yo pregunté. Indicó cuál era la etapa siguiente, licenciado. Así es. ¿Y cuál es la etapa siguiente que corresponde de acuerdo al procedimiento laboral? A ver, Gladys, ya no me respondió. Si no hay una conciliación, se espera que el demandado opte por una actitud, que podría ser de rebeldía o, si me parece, si es positiva también. A ver, José. A ver, explíquenos Sí, usted. licenciado. Yo tengo acá un esquema que dice que si no se da la conciliación, el artículo 344 habla del no avenimiento, que dice, si no hay avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas y entonces procedería a la prueba dentro de un término de 24 horas siguientes a la audiencia. ¿Será que es la prueba? ¿El diligenciamiento de las pruebas, Lic? No, tampoco es eso, Marvel. ¿Cuáles son las actitudes que puede asumir la parte demandada? Rebeldía, no comparecer. ¿Y cómo se llama el no comparecer? Es lo mismo que me está diciendo la rebeldía. El allanarse, Lic. Allanarse podría ser una de ellas. La contestación en sentido negativo. Es correcto. A ver, ¿quién más? ¿Puedes colocar excepciones La también, reconvención. Sí puede reconvenir, también puede excepcionar, ¿verdad? Puede plantear excepciones previas, puede plantear excepciones perentorias, El puede allanamiento. allanarse parcialmente a la demanda que promovieron. ¿Se dan cuenta? Les compartimos esa información, esos esquemas se los dimos, se los trasladamos vía Zoom, se los trasladamos a través de la plataforma y como que no los están estudiando. Si ustedes revisan toda esa información que se les trasladó, pues ahí van a encontrar cuáles son las actitudes que cada uno de los sujetos procesales puede realizar. Pero por lo que veo, no todos están estudiando. Miren, para poder aprobar procesal del trabajo, tienen que estudiar sí o sí. No hay otra manera. Porque irse a escuela de vacaciones, en la retrasada seguro no lo van a sacar. Yo sé por qué se los digo. Es más complejo, porque ahí en el examen de retrasada entra todo. No entras nada más como lo estamos viendo ahorita, que en 3 etapas se los estamos dando, un parcial de 30, un segundo parcial de 40 y un final de 30, ¿verdad? Entonces, estudien, en serio, estudien. Si quieren realmente ustedes aprobar el curso, tienen que estudiar. Yo les digo así es cierta, yo no les voy a regalar el curso porque no es la intención mía, ¿verdad? El que estudia va a ganar, el que no, pues ahí se va a quedar, ¿verdad? Como les explicaba, la etapa que corresponde pues son las excepciones previas, la contestación de la demanda, excepciones perentorias y las actitudes que puede asumir en la contestación de demanda, pues ya lo mencionamos, puede
contestar la demanda en sentido negativo puede allanarse totalmente o puede allanarse parcialmente a la pretensión de la parte actora. Es decir, que solo acepte una parte de la pretensión de la parte actora. Puede ser que en la misma demanda, de acuerdo a las pretensiones de la parte actora, el demandado diga, mire, señor juez, yo ya le pagué su indemnización, o mire, las vacaciones que él reclama, yo ya se las pagué. Pero ¿cómo voy a acreditar yo esa pretensión que me están reclamando? Pues nada más con el recibo donde conste la firma por parte del trabajador, donde diga que efectivamente ya se lo pagaron. De lo contrario, no va a tener ninguna oportunidad y el juez se la va a admitir, pero si no acompaña el documento que justifique el pago de esa pretensión, lo más seguro es que se la va a rechazar. ¿Y cuál va a ser la actitud del juez? Rechazarle en forma liminar la excepción en virtud que no acredita haber efectuado ese pago de conformidad con los medios legales que establece la ley. ¿Y cuáles son los medios legales que la ley permite para hacer ese pago? A ver, Naire y Jocelyn. Tampoco está conectada. Naire y Jocelyn no está conectada, ¿no? A ver, Marco Antonio. Yo creo que es pago en tribunales y pago en depósito de cuenta. Ajá. Eso es lo que yo me acuerdo. ¿Y qué otro medio de pago hay? Lo efectivo. Exacto. ¿Y qué otro medio de pago hay? Cheque. Tiene que ser un cheque de caja. Cheque de caja, eso iba a decir. Un cheque de caja. Eso podría ser un pago, o bien que en este mismo momento, por eso les digo, miren, en la etapa de conciliación es bien importante, porque puede ser que ahí mismo, en la conciliación, el juez les proponga fórmulas ecuánimes de solución al conflicto, diciéndoles, miren, ¿por qué no tratan de llegar a un mutuo acuerdo y le ponen fin al litigio? Porque de lo contrario van a tener un proceso que les puede provocar un desgaste, no solo económico, sino que aparte de eso, el pago de un abogado, adicionalmente el tiempo en tener que estar compareciendo a las audiencias que programa el tribunal, y pues quiera que no, pues a veces hay contratiempos, ¿verdad? Puede ser que alguna de las partes quiera salir fuera del país o fuera de la ciudad capital, y cuando le señale la audiencia ya no pueda comparecer. Entonces ahí ya se da una situación incómoda para cualquiera de los sujetos procesales si no comparece, ¿verdad? Y no puede tener y supervisar el actuar de cada uno de las partes, ¿verdad? Se los hago ver a manera de ejemplo, ¿verdad? Pues de las excepciones, como le decía, pues está la falta de capacidad legal. Y esta falta de capacidad legal se da cuando alguna de las partes carece de capacidad de ejercicio, o sea, de aptitud necesaria para comparecer personalmente a juicio. ¿Y cuál es esa aptitud que le puede hacer falta a esa persona por tener una falta de capacidad legal? Siendo menor de edad, licenciado. Sí, sí y no. Mira, pues, la capacidad legal, de acuerdo a nuestro Código Civil, se adquiere a los 18 años. Sin embargo, en materia laboral, hasta 14 años. Es decir, o sea, no solo falta corresponder que sea menor de edad, sino que hay que explicar por qué estamos interponiendo esa excepción de falta de capacidad legal. Es decir, que puede ser que la persona que está compareciendo, pues, y que haya firmado el contrato de trabajo, pues, no tenga la capacidad que dice tener, ¿verdad? Imagínense que por alguna circunstancia, y eso, ojo, es puro aprendizaje que tienen que tener ustedes. Imagínense que el trabajador diga,
con tal de que le den el trabajo. Mire, es que yo tengo ya 18 años y resulta que él tiene 17 años y entonces, de acuerdo al contrato que tenga el patrono, pues para él sí tiene una falta de capacidad legal, ¿verdad? ¿Por qué? En el contrato aparece que son 18 años y de acuerdo al documento que están presentando puede tener 17 años, ¿verdad? O sea, son aspectos que debemos de conocer para poderlos aprender y además hacerlos valer en la práctica forense, en este caso ante los tribunales del organismo judicial. Pero también tenemos la excepción de falta de personería. Y esto se da en los casos en que se alegue cualquier título de representación sin tenerlo. Por ejemplo, que alguien diga que él actúa en representación legal de la parte actora para poder comparecer a proceso, que alguien esté demandando y no tenga una representación legal debidamente autorizada, que cumpla los requisitos que la ley establece. Por ejemplo, si revisamos el artículo 188 de la Ley del Organismo Judicial, establece los mandatos, ¿verdad? Pero mandatos judiciales, ¿verdad? Que deben de tener cláusula especial para poder comparecer a un proceso. En este caso, si él va a absolver posiciones o va a comparecer al proceso o va a transar o va a conciliar dentro del proceso, tiene que tener esa facultad por parte de la persona que le otorgó la representación. Si no la tiene, lo más seguro es que le van a plantear esa excepción de falta de personería, ¿verdad? Porque la persona que dice que representa no le ha otorgado esas facultades para demandar. Por eso normalmente en esa clase de mandatos se les pide que sea con cláusula especial para comparecer a juicio, allanarse, desistir, interponer recursos e inclusive dice el recurso de amparo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, ¿cómo las tenemos que conocer? A través de la práctica forense y en base a los estudios previos que hayan tenido. En este caso, ustedes ya aprobaron Derecho Civil 1, Derecho Civil 2, Derecho Civil 3 y Derecho Civil 4. ¿Me equivoco o no? Inés, ¿qué dice usted? No, Lick, ¿No qué? no se equivoca. Ok. ¿Y usted qué piensa, Inés? Inés tampoco está presente. Vamos a ver Kimberly y Lucía. Y Carle Mireya, ¿qué dice? Tampoco, ¿eh? Lo que les estoy... El día miércoles, si no encienden su cámara, yo los reporto como inasistencia. De una vez se los digo. Todos van a tener que encender su cámara, sin excepción. Bueno, continuando con la clase. La excepción de falta de personalidad. Dice, esta excepción procede en los casos en que existe una falta de identidad entre la persona del actor con la persona favorecida por la ley laboral, o que falta la identidad entre la persona del demandado y la obligada por la ley. Procederá a declarar con lugar, dice esta excepción, cuando se establezca que el actor no tiene la calidad de trabajador con derecho a la reclamación que pretende. Es decir, que alguien que solo ha estado 15 días, 20 días o un mes trabajando y luego pretende que se le paguen todas las prestaciones de ley, lo más seguro es que le van a plantear la excepción de falta de personalidad. ¿Por qué? Porque él todavía no ha pasado el periodo de prueba para que sea un trabajador que tenga o que le asista el derecho a pretender que se le paguen las prestaciones que la ley establece. En este caso, puede reclamar una indemnización, vacaciones, aguinaldo, bono 14, ventajas económicas, etcétera, ¿verdad? Eso no lo puede reclamar él. ¿Por qué? Porque él está
en la etapa de o el periodo de prueba. No ha cumplido con el plazo que la ley establece, que son... ¿Cuál es el periodo de prueba que tiene todo trabajador? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Es decir, que si él al segundo mes viene y pretende que se le paguen las irrenunciables, como normalmente sabemos, pues lo más seguro es que le van a plantear la excepción de falta de personalidad, porque va a decir la parte patronal, como la parte demandada, que él no cumple con el precepto de los 3 meses del periodo de prueba para reclamar y tener derecho a reclamar las prestaciones que él indica en su memorial de demanda. Y lo más seguro es que el juez se la va a declarar con lugar y ahí da por terminada el proceso. Esas son de las formas anormales de terminar un proceso, a través de las excepciones previas o dilatorias, ¿verdad? No solo a través de la excepción de pago, transacción, cosa juzgada, es que se puede dar por terminado un proceso. También existe el medio idóneo, que es la excepción previa de falta de personalidad. Pero también tenemos la excepción de litispendencia. Esta excepción, dice, tiene lugar cuando simultáneamente se sustancien 2 juicios, en los cuales existe absoluta identidad de acciones, personas y cosas. ¿Qué sucede en este caso? Miren, a muchos creen que no se da, pero sí, hay trabajadores o profesionales, mejor dicho, que muchas veces se van a la vía civil haciendo valer el contrato de servicios profesionales, que la ley dice que debe ser por la vía civil, y también accionan por la vía del juicio ordinario, reclamando las prestaciones de ley. Y entonces, ¿qué es lo que se da? Se da una litispendencia, es decir, hay 2 litis en discusión, o es un contrato por servicios profesionales que están reclamando en la vía civil o bien por la vía laboral, ¿verdad? Entonces, el patrono tiene que hacer valer esa defensa y argumentar en su excepción de que existe otro litigio en el cual están reclamando las mismas prestaciones. ¿Para qué? La idea es que sea un solo proceso y que no hayan 2 litigios y 2 sentencias de manera distinta, ¿verdad? Esa es la idea de la excepción de litispendencia. Pero también tenemos la excepción de demanda defectuosa. Y como ya se los dije anteriormente, puede ser que el juez de oficio, pues al revisar el memorial de demanda o escrito inicial, el juez no se percate que hay una omisión en el memorial. Sin embargo, la parte demandada sí lo va a hacer valer a través de la vía recursiva, que es la excepción de demanda defectuosa. Como se dijo, dice, con antelación, que el juez de trabajo tiene potestad. ¿Y esa potestad cómo lo conocemos en ese principio? A ver, Dayana, ¿qué dice usted? No puede ser que hayan varias Dayana, solo aquí me aparece solo una, no sé qué otro apellido tendrá Dayana. A ver, Inés, díganos usted que encendió su cámara ahí. No era el impulso procesal de oficio, ¿no? Impulso procesal de oficio. Le pregunté a Inés, fíjese que usted es su representante, por lo que veo, Jorge Luis. Disculpe, licenciado. Perdón, es que no contestaba, perdón, pensé que no iba a hablar. Sí, Inés está tan entretenida y sonriente ahí porque usted la está representando, que no para de reír, mire. Priscila, ¿usted qué opina? ¿Acerca de qué principio podría ser este, Lick? Sí, correcto. Honestamente no me acuerdo del nombre, pero déjenme. No recuerdo el nombre. Lick. A ver, Nancy Paola, ¿podría recordarle el principio?
a Inés y a Priscila, porque ninguna de las dos ha... Tampoco está conectada. Vamos a ver, Delfina, ¿qué dice usted? Delfina está conectada, pero como que no está poniendo atención en lo que estoy preguntando, ¿no? Una vez más. Sería el principio de publicidad, licenciado. No, ese no es. A ver, Cindy Carolina, ¿qué dice usted? Tampoco está conectada. María José, ¿qué dice? Cristian Alejandro, a ver qué nos puede decir al respecto. Licenciado, perdón, es el principio de concentración. No, tampoco. Licenciado, disculpe, yo estaba en sesión, pero se apagó la computadora. ¿Será que me puede repetir la cuestionante? Y le No, enciendo la mejor cámara. se la dejamos a Giovanni, a ver qué nos dice Giovanni. Fíjense que lo estoy haciendo al azar, no crean que tengo a algo contra alguien. Lo estoy haciendo al azar en base a los que me aparecen aquí en la pantalla. Por eso para el día miércoles todos van a tener que tener encendida su cámara. Y no me vayan a venir con el pretexto de que no tienen internet, que están en el trabajo, que están en esto, porque para eso se inscribieron en la universidad y en la Facultad de Derecho para recibir los cursos. ¿Sí? De una vez se los advierto, porque si no me van a venir con el cuento ese de que no tengo internet, fíjese que aquí está lloviendo, que fíjese que aquí se fue la luz, que fíjese que acá, mire, todo eso ya me las conozco yo. En serio, yo ya me las conozco. Los 29 años que tengo de ser abogado, pues algo he aprendido hoy. A ver, Marvin Otoniel. Es el principio de impulso procesal, licenciado de oficio, Así artículo es. 321. Correcto, ese es el impulso procesal de oficio, ¿verdad? Entonces, por eso es que el juez califica el memorial o escrito inicial de demanda que dice el artículo 321 y revisa si cumple las formalidades legales para poder admitir a trámite esa demanda. Si no, le va a indicar, previo a admitir a trámite la demanda, debe de cumplir con cierto, y le va a enumerar ahí todos los previos que considere pertinentes. Porque de lo contrario, la parte demandada le puede plantear una excepción de demanda defectuosa, ¿verdad? Pero también tenemos las excepciones perentorias. Dicho esta, que las excepciones perentorias atacan a la pretensión y no al proceso, mientras que las dilatorias atacan al proceso, ¿verdad? Que en ningún caso pueden destruir a la acción de acuerdo con el concepto que de ésta se consignó, y que por existir tantas excepciones se admite o es imposible enumerarlas taxativamente a todas. Las excepciones perentorias no tienen una denominación en cuanto a A, B, C, D, no. Las excepciones perentorias nacen como consecuencia de la pretensión de la parte actora. Es decir, que la parte patronal o parte demandada va a argumentar en la interposición de excepciones, argumentando algunos de los aspectos que él considera pertinentes con relación al derecho que él está haciendo valer, ¿verdad? Entonces, por eso es que únicamente podemos hablar de ese tipo de excepciones perentorias, porque son las famosas innominadas, y en cambio las dilatorias son nominadas, es decir, que tienen una nominación o un nombre, en cambio las otras no tienen una nominación, son innominadas. ¿Cuál es el trámite de esas excepciones perentorias? La oportunidad para interponer las excepciones en el juicio ordinario de trabajo varía, según que se trate de la excepción de incompetencia o de las excepciones nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda.
como la excepción de pago, transacción, cosa juzgada y prescripción, o bien el resto de las excepciones, ¿verdad? Así es como las conocemos. ¿Y cuál es el trámite de la excepción de incompetencia? Pues dice que esta debe interponerse previamente a darle trámite a la contestación de la demanda o a la reconvención según el caso. Es decir, que se podrá interponer por escrito desde que el demandado tenga conocimiento del juicio hasta el momento de la primera comparecencia a que se le invita a contestar la demanda. Y cuando se interponía verbalmente, se hará en ese momento de la primera audiencia que hemos dicho. Es decir que cuando él comparezca a la audiencia que se le citó, es el momento oportuno para interponer esa excepción de incompetencia. ¿Y en qué consiste esta? En que el juez no tiene la competencia de conformidad con la ley para conocer de ese determinado asunto. Y por lo tanto, la parte que le interpone le hace del conocimiento del juez que él no tiene la competencia y como consecuencia debe de inhibirse de conocer del asunto. Es decir, que él se tiene que abstener de conocer de ese asunto que se sometió a su consideración, ¿verdad? La incompetencia, dice, por la vía de la excepción puede ser el siguiente. Puede ser interpuesta si la procedencia o improcedencia fuera notoriamente manifiesta. Es decir, que de los hechos, de la exposición de los hechos, el fundamento de derecho y la pretensión del trabajador, pues se establece que efectivamente no tiene competencia el juez para conocerlo. Y por eso vamos a regresar al caso que les mencionaba de la litispendencia. Imagínense que el juez de trabajo le presentan el reclamo de la pretensión de un proceso donde el trabajador le reclama el pago de sus servicios profesionales. Ese juez obvio no es competente para conocer de ese asunto. ¿Por qué no es competente? A ver, Gladys, Annelies, ¿por qué no es competente ese juez? No sabría, licenciado, disculpe. Bueno, vamos a ver. Abner Alexander. Tal vez no sé, se me ocurre por razón de la cuantía, licenciado, que lo mire otro juez. Tal vez no existe. Su respuesta tiene que ser en sentido afirmativo o en sentido negativo, pero no, tal vez no existe, o sí. Le pregunto, ya que usted utilizó ese. Solo en la mente, licenciado, no en la realidad. Okay. No son bromas. Sí, tiene razón. No, pues eso es lo que yo considero. Disculpe. Vamos a ver, Marco Antonio, ¿qué opina usted? No está Marco Antonio. Vamos a ver, Gabriela Elizabeth. Que mande. Sí. ¿Escuchó lo que pregunté? Sí, escuché, pero no entendí muy bien. ¿Qué no entendió? Dígame usted qué no entendió. Lo de que si el juez debería de conocer, a mí me parece que es por razón de materia. ¿Por qué por razón de la materia? Porque no conoce de asuntos laborales. Pero si lo si lo que está reclamando es ante un juez laboral, por eso le estoy preguntando. Yo ya les había dado la respuesta, pero normalmente nunca ponen atención cuando el profesor está hablando, pues por eso es que a veces. A ver, Randy, ¿qué nos puede decir usted? Si no estoy mal, creo que es un incidente de cobro de honorarios y eso se va por la vía civil, ¿no?
Es correcto, precisamente por eso. Y yo creí que Gabriel había mencionado por razón de la materia. Dije, bueno, está bien, pues la materia, ¿por qué? Pero es por razón de que no es competente por razón de la materia. Ese es un reclamo que se va por la vía incidental, como lo está diciendo Randy, porque es por la vía civil. El cobro de servicios profesionales es por la vía civil, ¿verdad? No es por la vía laboral, ¿verdad? Entonces, por eso es incompetente, ¿verdad? Y luego tenemos las famosas excepciones que nacen con posterioridad a la contestación de la demanda, como son la de cosa juzgada, prescripción, pago y transacción. Dice, para las excepciones enunciadas no fija el código ningún término, sino que para ofrecerlas o para interponerlas. Y es lo que les decía, que realmente no existe un plazo para interponerlas, sino que lo que se da es que en el desarrollo del proceso, siempre y cuando ya hayan precluido las etapas de la contestación de la demanda y de las excepciones perentorias, pues vienen y surgen esas 4 excepciones, que son las únicas que se pueden interponer con posterioridad a la contestación de la demanda. ¿Y cuáles son, Ari, esas excepciones? Dijo de las excepciones nacidas con posterioridad, ¿no? Cosa Ajá, juzgada, correcto. prescripción y pago y transacción. Así es. Esas son las excepciones que se pueden plantear, ¿verdad? ¿Y en qué momento se resuelven esas excepciones? El plazo para resolver esas excepciones es en la sentencia. Eso le iba a El juez decir. las va a resolver en la sentencia porque es lo que le va a poner fin al proceso, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia del por qué tenemos que conocer las excepciones. Como ya habíamos mencionado, pues, ¿cuáles son las modalidades de la contestación de la demanda? Pues, en cuanto a su forma, puede ser oral y escrita. En cuanto al contenido de la contestación, puede ser simple, compensatoria o reconvencional. Y en cuanto a la postura adoptada por el demandado, puede ser contestación negativa, afirmativa o allanatoria. Esas son las formas que la doctrina da, o las modalidades que tiene el demandado para poder contestar la demanda, ¿verdad? Oportunidad para contestar la demanda es precisamente cuando ya ha precluido la fase de la conciliación, ¿verdad? La siguiente fase es que conteste la demanda de la forma que él considere pertinente, plantee excepciones perentorias y que también plantee excepciones dilatorias o previas, ¿verdad? O previas y dilatorias. Esa es la... Pero también tenemos la reconvención o contrademanda. Y como platicábamos el otro día, reconvención es reconvenir o contrademandar. Es decir, que el demandado pasa a ser la parte actora o reconveniente y la parte actora pasa a ser la parte demandada o reconvenida. Se invierten los papeles. ¿Por qué? Porque la parte demandada o parte patronal puede considerar o argumentar que el trabajador le causó daños y perjuicios en el desarrollo del trabajo, por ejemplo, que haya violado la confidencialidad que él tenía, ¿verdad? Y entonces, miren, eso normalmente se da en muchos casos, ¿verdad? Que hay deslealtad de parte del trabajador y lo que hace es que le causa un perjuicio a la parte patronal y entonces viene él y lo reconviene y le reclama daños y perjuicios, pues que así como el trabajador está reclamando sus prestaciones, pues también la parte patronal puede venir y
reconvenir y contrademandarlo, ¿verdad? A eso se refiere la reconvención o contrademanda. ¿Qué presupuesto debe de haber para que proceda la reconvención? Primero, que tenga competencia el juez sobre la nueva acción ejercitada, es decir, que el juez contra quien se está promoviendo la demanda, ¿sí?, o la reconvención, pues tenga competencia. Y segundo, que las pretensiones hechas valer en la demanda y en la contrademanda puedan tramitarse por un mismo procedimiento, es decir, que sea por la vía del juicio ordinario. Y 3, que se pueda llevar a cabo en el procedimiento ordinario de trabajo, que es el que mencionabas. Y existe una cuarta, que exista una relación jurídica conexa con la demanda, es decir, que las partes tengan relación de causalidad, que causa-efecto, ¿verdad? Como aquel es actor, pues este va a ser demandado. Entonces, a la inversa, la parte demandada va a contrademandar o reconvenir. A eso se refiere. ¿Qué requisitos debe de llenar esa reconvención? Pues son los mismos que regula el artículo 339 del Código de Trabajo, que es los mismos que debe llenar la demanda o escrito inicial. Esto a veces no parece lógico, ¿verdad? Pues ya que la reconvención no es nada más que la demanda que entabla el demandado. En la reconvención, al igual que en la demanda, el juez tiene la potestad de exigir de oficio que se subsanen los defectos que adolezcan, tal como establece el artículo 334 del Código de Trabajo. Yo considero que nos vamos a quedar el día de hoy ahí para poder en la próxima clase ampliar más lo concerniente a las excusas, impedimentos y recusaciones y su trámite, ¿verdad? Sí, Jorge Luis, quería preguntar algo. Sí, buenas noches, licenciado. Una consulta, digamos, en eso de cuando se interpone la demanda en juicio laboral como la contrademanda o reconvención, digamos, puede todavía, digamos, cualquiera de las partes, antes de que conteste el otro, pueden ampliar la demanda o no se puede ampliar en laboral. Claro que sí. Se Se podría. puede ampliar o modificar. Ah, bueno. Sí, claro, la ley se lo permite. Sí, Oscar, David. Buenas noches, licenciado. Tal vez yo tengo una duda, pero no es tanto. Bueno, sí es con respecto a la clase. Solo me surgió una duda, porque le comento, yo procedí a hacer una demanda laboral, pero me recuerdo que una compañera me indicó que al momento que yo volviera a regresar a trabajar como al Estado, automáticamente la parte demandada, en este caso, pues,